¿Sabías que el Valle Central de California produce una cuarta parte de toda la comida que come Estados Unidos, en menos del 1% de las tierras agrícolas del país? ¿Que un gobernador de California tuvo que remar una vez por el Valle Central inundado para llegar al suyo propio? ¿Y que el mayor lago de agua dulce al oeste del Mississippi fue borrado del mapa en 1898, pavimentado con algodones y almendros, y que en marzo de 2023 volvió solo, sin que nadie lo hubiera pedido? Sé cómo suena esto. Cada una de estas cosas ocurrió de verdad. El Valle Central no es solo tierras agrícolas y sol californiano. Es tierra que se hunde, agua que desaparece, imperios que nadie ha cartografiado. Hoy, 35 hechos insanos sobre el Valle Central de California, que suenan completamente falsos pero son 100% reales. Y al final de este vídeo vas a entender por qué la pieza de tierra más productiva de América es también una de las más amenazadas. ¿Por qué el suelo bajo el que crece la comida que pones en tu mesa se está hundiendo a un pie por año en algunos puntos? ¿Y por qué una nación indígena tuvo una canción sobre un lago durante 1000 años y la geografía tardó un siglo en darles la razón? Hay un hecho en este vídeo que cambió completamente cómo veo este lugar. Cuando lleguemos a él, vas a entender por qué. Empezamos con el número 35. 35. El océano antiguo debajo del campo de tomates. Quizás pienses que el lugar más plano y más agrícola de América es también el suelo más estable del país. Es exactamente lo contrario. Geológicamente, el Valle Central es una cuenca estructural rellena con sedimentos marinos, depositados durante más de 100 millones de años. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Valle de Sacramento solo en su parte norte descansa sobre hasta 25,000 pies de sedimento de fondo marino. Eso es casi 5 millas de profundidad. Suficiente para apilar 8 Empire State Buildings dentro de la trinchera. El océano que los dejó fue el Seaway Interior Occidental, que cubrió todo el interior de América del Norte durante el Cretácico tardío. Los tomates y las almendras que crecen en la superficie hoy están enraizados en los restos fosilizados de mosasaurios y tiburones de hace 65 millones de años. Cada parche de suelo fértil en este valle es el registro de un mar que lleva desaparecido desde antes de que existieran los primates. Empezamos aquí porque todo lo demás en este vídeo crece de esta misma verdad. El Valle Central es un lugar donde el pasado profundo todavía paga las facturas. 34. El estado que inventó la música country no es el que crees. La mayoría de la gente te diría que la música country nació en Tennessee. Eso está mal. El subgénero country más influyente de mediados del siglo XX, el Bakersfield Sound, fue creado en Bakersfield, California, por los hijos de refugiados de Oklahoma. Históricamente, la migración del Dust Bowl de los años 30 trajo entre 300,000 y 500,000 agricultores de Oklahoma, Texas y Arkansas al condado de Kern. Los llamaban Okies. Sus hijos inventaron un estilo crudo y de guitarra eléctrica que fue la oposición directa a Nashville. La familia de Merle Haggard llegó a Bakersfield desde Oklahoma en 1929. Buck Owens codificó el sonido con éxitos como Under Your Spell Again en 1959 y construyó el Crystal Palace en Bakersfield como su sede central. Tennessee no nos dio Mama Tried. California sí, y el género que América considera más auténticamente sureño fue inventado por exiliados a 2000 millas al oeste del sur. 33. Cada almendra del mundo viene básicamente de este valle. Tuve que comprobar este número 3 veces antes de creerlo. California produce aproximadamente el 80% de las almendras del mundo, y casi todas salen del Valle Central. No la mayoría de las almendras del mundo, casi todas. La cosecha está concentrada en 5 condados: Stanislaus, Merced, Madera, Fresno y Kern. Juntos producen alrededor de 2.600 millones de libras de almendras al año. Para ponerlo en escala, es suficiente para llenar el embalse de la presa Hoover 2 veces. Se necesita aproximadamente 1 galón de agua para cultivar una sola almendra. Y la industria de la almendra consume hasta el 17% de toda el agua agrícola de California. Tanto si el mundo lo sabe como si no, los hábitos alimentarios de 3 continentes están atados a la lluvia en 5 condados de California. 32. Los Yokuts cantaban sobre un lago que desaparecía. En 2023 les dieron la razón. El pueblo Tachi Yokut vivió alrededor del lago Tulare durante miles de años. El lago era el centro de su economía, su cosmología y su tradición oral. Tienen una canción tradicional que describe cómo el lago aleja a la gente y luego la vuelve a traer. Durante la mayor parte del siglo XX, esa canción habría sonado como memoria poética.
El lago fue drenado en la década de 1920. La cuenca fue pavimentada con tierras agrícolas y el lago Tulare se convirtió en una nota al pie de la historia hídrica de California. Luego, en marzo de 2023, el agua comenzó a aparecer donde el día anterior había habido tierras de cultivo. En pocas semanas, aproximadamente 178 millas cuadradas del lago Tulare habían vuelto, ahogando 94,000 acres de tierras agrícolas en los condados de Kings y Tulare. Los Tachi Yokut lo llamaron un proceso de curación. Y después de un siglo en que su historia oral fue tratada como folclore, la geografía misma les dio la razón. La canción resultó tener razón. Volveremos a esto al final. 31. La niebla tan específica que tiene su propio nombre. Y ha matado. California es sinónimo de sol. Ese es el cliché. La realidad es que la autopista 99, los 425 kilómetros de carretera que recorren toda la longitud del valle, desaparece regularmente bajo una niebla que lleva el nombre de una planta acuática local. Se llama Tule Fog. Geológicamente se forma solo aquí porque el aire frío y húmedo queda atrapado entre la Sierra Nevada y las cordilleras costeras sin poder escapar. El 3 de noviembre de 2007, 108 vehículos de pasajeros y 18 camiones chocaron en un solo accidente de Tule Fog en la autopista 99 cerca de Fresno. Eso es 126 vehículos en un solo choque. Tan recientemente como en enero de 2026, un accidente de 59 vehículos en el condado de Tulare hirió a 10 personas más. El estado que construyó su marca turística sobre el sol perpetuo, tiene un tramo de carretera donde el sol simplemente no existe durante meses. 30. El hombre que excavó una ciudad bajo Fresno a mano durante 40 años. Aquí es donde se pone más raro. En 1906, un inmigrante siciliano llamado Baldassare Forestiere llegó a Fresno con la esperanza de cultivar cítricos. El subsuelo de Fresno lo venció, así que empezó a cavar. Históricamente, Forestiere se inspiró en las catacumbas que había explorado de niño cerca de su ciudad natal de Filari, en Sicilia. Con un pico, una pala y una carretilla, trabajando solo, cavó hacia abajo a través de la roca sedimentaria. Siguió cavando durante 40 años. Cuando murió en 1946, había excavado 65 habitaciones en 10 acres a una profundidad de hasta 25 pies bajo tierra. Talló un dormitorio subterráneo, una cocina, un estanque de peces, un salón con chimenea. Cortó tragaluces a través del subsuelo duro para que los árboles frutales y las vides pudieran crecer dentro de la tierra. Los árboles todavía están vivos. Un hombre solo construyó una estructura que sobrevive a la mayoría de las ciudades, sin permiso, sin planos, sin nadie que le preguntara por qué. 29. La cadena montañosa más pequeña del mundo está en un campo de maíz. Las cadenas montañosas son masivas, extendidas y conectadas a algo más grande. Hay una en el Valle Central que no cumple ninguna de esas descripciones. Los Sutter Buttes, justo al norte de Yuba City, están clasificados técnicamente como la cadena montañosa más pequeña del mundo. Geológicamente son un grupo circular de domos volcánicos erosionados de unos 16 kilómetros de diámetro, que se elevan unos 600 metros directamente desde tierras agrícolas completamente planas. No hay ninguna estribación que los conecte con ninguna otra cadena. Están rodeados por todos lados de arrozales y huertos. Históricamente, el pueblo Maidu los llamaba Histum Yani, y los Nisenan los llamaban Esto Yamni. Ambos pueblos los consideraban sagrados. La NASA los ha fotografiado desde la órbita. Tienen 1,6 millones de años. Un evento volcánico del tamaño de un condado pequeño, más antiguo que la especie humana, dejado caer en medio de una granja en funcionamiento. 28. Hay una guerra en Laos en los años 60, y hay 35,000 personas en Fresno hoy. Estos dos hechos están conectados. Podrías pensar que la inmigración al Valle Central es principalmente una historia latinoamericana. Eso es parte de la verdad. Históricamente, entre 1961 y 1975, la Agencia Central de Inteligencia reclutó al pueblo Hmong de Laos para luchar en una guerra encubierta contra las fuerzas comunistas en el sudeste asiático. Cuando Estados Unidos se retiró, los Hmong, que habían luchado para la CIA, quedaron atrás. Muchos huyeron a campos de refugiados en Tailandia. A partir de principios de los años 80, un estimado de 35,000 de ellos se reasentaron en Fresno. Para 1990, Fresno tenía la comunidad Hmong más grande de Estados Unidos. El valle que alimenta a América también se convirtió en el destino final de los soldados de una guerra que el público americano nunca conoció oficialmente. La geografía de la agricultura y la geografía de la política exterior terminaron en el mismo lugar. 27.
La uva pasa bailarina de 10 pies fue un proyecto de clase universitaria. Lo sé, esto suena inventado. Históricamente, Selma, California, ha sido la capital oficial de la pasa del mundo desde 1963, el centro de una industria que en su apogeo producía más de 400,000 toneladas de pasas al año. En el Spike and Rail Steakhouse de la autopista 43, solía haber una estatua de fibra de vidrio de 10 pies de altura de una California Dancing Racing. Fue construida por estudiantes de marketing de la Universidad Estatal de California en Fresno porque su proyecto de clase de último año les requería batir un récord Guinness para graduarse. La categoría de uva pasa bailarina más grande del mundo no existía antes de que ellos la solicitaran. Guinness inventó la categoría específicamente para que los estudiantes pudieran romperla. Los estudiantes fueron certificados oficialmente. La estatua se mantuvo durante años hasta que el restaurante cambió de manos en 2015 y la quitó en silencio. Un monumento a uno de los requisitos de graduación más extraños de la educación superior americana está ahora en el cobertizo de almacenaje de alguien. 26. La fotografía que demuestra que el suelo de California se está yendo. Este es el hecho que me atrapó. En 1977, un investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos llamado Dr. Joseph Poland se paró junto a un poste telefónico al suroeste de Mendota, en el Valle de San Joaquín. El poste tenía 3 marcas. Una mostraba dónde había estado el suelo en 1925. Otra mostraba dónde había estado en 1955. La tercera estaba a sus pies, mostrando dónde estaba el suelo en 1977. El suelo había bajado 29 pies en 52 años. Para ponerlo en escala, la superficie del valle bajó aproximadamente la altura de un edificio de 3 pisos en la vida de un solo investigador. Geológicamente, esa es la mayor alteración causada por el ser humano de la superficie terrestre en la historia de Estados Unidos, y todavía está ocurriendo. Un estudio de 2024 encontró que partes del Valle de San Joaquín se están hundiendo a casi 1 pie por año. La despensa de América está, por distancia medible, desapareciendo en el suelo debajo de ella. 25. La mayor congregación Sikh fuera de India tiene lugar en un pueblo agrícola de California que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar. Cada noviembre en Yuba City, entre 85,000 y 100,000 personas se reúnen para el desfile de Nagar Kirtan. Es el festival Sikh más grande fuera del subcontinente indio. Yuba City tiene una población de alrededor de 68,000 personas. El festival es más grande que la ciudad. Históricamente, los inmigrantes Sikh del Punjab comenzaron a llegar al Valle de Sacramento alrededor de 1899, atraídos por el trabajo agrícola que se parecía al que habían dejado en Punjab. El desfile anual fue fundado en 1980 por Didar Singh Bains, después de que asistiera a un desfile Sikh en Canadá. Durante el festival de 3 días, el templo Sikh de Gurdwara Sahib sirve un estimado de 400,000 comidas gratuitas a cualquiera que entre, independientemente de su religión. Una de las grandes reuniones religiosas del mundo se celebra anualmente en un pueblo que la mayoría de los californianos nunca ha visitado. 24. La especie que volvió de la extinción a partir de una sola pareja reproductora. Antes de que llegaran los europeos a California, se estima que 500,000 alces tule deambulaban por el suelo del Valle Central. Son una subespecie que no existe en ningún otro lugar del mundo, nombrados por la planta acuática que antes bordeaba las orillas del lago Tulare. Para 1874, se pensaba que estaban extintos. Ese año, los trabajadores de la enorme hacienda de Henry Miller, cerca de Button Willow, en el condado de Kern, se toparon con una manada que sobrevivía. 12 animales, una sola pareja reproductora. Históricamente, Miller nació Heinrich Alfred Kreiser en Alemania y había adoptado el nombre de un amigo en 1849 para abordar un barco con destino a California. Para la década de 1870 controlaba más de 1,3 millones de acres, aproximadamente el tamaño del estado de Delaware. Ordenó que se protegiera a los alces. Para 1905, la manada había crecido a 140. Hoy, la población de alces tule de California es de aproximadamente 5,700 animales en 22 manadas. Toda la línea genética de una especie endémica de California se remonta a una sola pareja reproductora encontrada en una sola hacienda en 1874. 23. La ciudad que se hunde más rápido que los canales a su alrededor. La ciudad de Corcoran en el condado de Kings se está hundiendo. No lentamente, no eventualmente. Ahora mismo. Décadas de bombeo de aguas subterráneas han hecho que partes de Corcoran se hundan más de 13 pies desde la década de 1960.
a ritmos que se acercan a 1 pie por año en los peores tramos. Geológicamente, la causa es algo llamado la Corcoran Clay, una capa impermeable debajo de la ciudad que se comprime de forma irreversible cuando se extrae el agua de ella. Históricamente, Corcoran fue fundada en 1914 alrededor de una parada de ferrocarril. Un siglo después, la ciudad entera se está derrumbando en el suelo debajo de ella. El pueblo es ahora más bajo que los canales que fluyen a su lado. Los contribuyentes de California han gastado más de $325 millones intentando reconstruir partes del canal Free and Kern, donde ha colapsado. El estado tuvo que construir un dique especial para proteger la prisión estatal de Corcoran de ser inundada por el sistema de irrigación que la rodea. Una ciudad construida para servir a la agricultura de California está siendo devorada por la misma agricultura que le dio una razón para existir. 22. La nube de metano más grande que Rhode Island está flotando sobre el suministro de alimentos de América. A California le gusta verse como la conciencia ambiental de Estados Unidos. También es el hogar del segundo mayor punto caliente de metano del país. Un estudio de la NASA de 2014, utilizando datos de satélite de la Agencia Espacial Europea, identificó una concentración de metano anómalamente alta que cubre aproximadamente 1.500 millas cuadradas sobre los condados de Fresno y Kern, más grande que el estado de Rhode Island. El penacho ha sido visible desde la órbita desde al menos 2002. Históricamente, las dos mayores industrias emisoras de gases de efecto invernadero del Valle Central, el petróleo del condado de Kern y las operaciones lecheras industriales de los condados de Tulare y Kings, se expandieron dramáticamente a mediados del siglo XX, décadas antes de que los satélites pudieran medir lo que liberaban. Las fuentes son una convergencia de 3 cosas: el campo petrolífero Midway-Sunset, las operaciones lecheras a escala industrial y los residuos agrícolas en descomposición. El estado que prohibió los coches de gasolina tiene una nube de metano del tamaño de un pequeño estado americano flotando sobre el lugar que cultiva su comida. 21. La ciudad subterránea bajo el viejo Sacramento. Después de las catastróficas inundaciones de 1861 y 1862, Sacramento hizo algo que casi ninguna ciudad americana ha hecho jamás. Se levantó a sí misma. Históricamente, Sacramento era la puerta de las minas de la fiebre del oro, y no podía permitirse el lujo de reubicarse. En su lugar, los ingenieros usaron gatos de tornillo manuales colocados cada 8 pies alrededor de cada edificio, y elevaron todo el centro de la ciudad hacia arriba, una estructura a la vez, a veces mientras los negocios dentro seguían funcionando. El proceso tardó aproximadamente una década. El nivel de la calle original de la década de 1850 y 1860 quedó en su lugar debajo. A medida que las nuevas calles se rellenaron alrededor de los edificios elevados, una ciudad entera del siglo XIX fue enterrada viva de 10 a 15 pies hacia abajo. Todavía está ahí. El Museo de Historia de Sacramento realiza visitas guiadas a través de las calles originales de la fiebre del oro, las aceras huecas y los espacios de los salones enterrados de la ciudad sepultada. La capital estatal de California está construida encima de una ciudad fantasma del siglo XIX que nadie se molestó en demoler. Llevamos 21 hechos. Si alguno hasta ahora no ha sonado bien, o si hay algo sobre el Valle Central que no hemos tocado todavía, ponlo en los comentarios. Los que todavía no he oído son normalmente los mejores. 10 hechos más antes del final, y los más extraños todavía están por llegar. 20. El Distrito Cultural de Bakersfield, que lleva operando sin interrupción desde 1893. La mayoría de la gente asocia Bakersfield con música country y petróleo. Bakersfield también contiene una de las comunidades de la diáspora vasca más grandes de Estados Unidos. Históricamente, los vascos llegaron al condado de Kern en la década de 1890 como pastores de ovejas, reclutados porque los pastizales del sur del Valle de San Joaquín se parecían a las laderas del Pirineo que habían dejado atrás. La primera casa de huéspedes vasca, el Hotel Iberia, abrió en 1893. Fue rebautizada como Hotel Noriega y siguió alojando a inmigrantes vascos y pastores de ovejas durante más de un siglo. El Café Pirenés abrió en 1935. Wool Growers Restaurant abrió en 1954, fundado por una mujer vasca de 25 años llamada Maggie Matia, que en ese momento no hablaba inglés. Los 3 siguen funcionando. Una comunidad de la diáspora que casi nadie fuera del condado de Kern sabe que existe ha estado sirviendo los mismos platos durante 130 años. 19. El mayor terremoto entre San Francisco en 1906 y la era moderna golpeó Bakersfield, y nadie lo recuerda. La memoria americana guarda 2 terremotos de California.
San Francisco en 1906 y Northridge en 1994. Entre ellos, el mayor terremoto que haya golpeado cualquier parte de Estados Unidos sacudió el Valle Central el 21 de julio de 1952 a las 4:52 de la mañana. Alcanzó una magnitud de 7,3. Geológicamente, el epicentro estaba en la falla de White Wolf, directamente debajo del suelo sur del Valle de San Joaquín, cerca del pueblo de Arvin. El temblor devastó Bakersfield. Murieron 12 personas. Las piscinas se agitaron en Los Ángeles. Los rascacielos se balancearon en San Francisco. Se reportaron daños hasta San Diego. El mayor evento sísmico en Estados Unidos en casi medio siglo, y casi nadie fuera del condado de Kern ha oído hablar de él. Los terremotos que los americanos recuerdan son los que golpearon las ciudades a las que el país prestaba atención. 18. El condado con más vacas lecheras que personas. Y más valor agrícola total que cualquier condado de América. En Wisconsin, los lácteos forman parte de la identidad del estado. En California casi nadie se da cuenta de cuál es la verdadera capital lechera de Estados Unidos. Es el condado de Tulare. El condado de Tulare contiene entre 375,000 y 500,000 vacas lecheras. Su población humana es de aproximadamente 470,000 personas. Hay más vacas que personas. Históricamente, los lácteos desplazaron al algodón como el principal producto del condado de Tulare en la década de 1970, y la producción de leche se ha triplicado aproximadamente desde 1990. La leche fue el principal producto del condado de Tulare en 2024, con $2,270 millones en valor. Con $8,300 millones en producción agrícola total, el condado de Tulare es el condado agrícola más productivo de todo Estados Unidos. La identidad lechera de América está construida alrededor de Wisconsin, pero el verdadero centro de gravedad es un condado californiano caluroso y plano que la mayoría de los americanos no podría señalar en un mapa. 17. El templo chino más antiguo del interior de California está en una calle que ningún turista ha visitado. La mayoría de los americanos piensan que el Valle Central no tiene historia profunda. Están equivocados en unos 140 años. En Hanford, condado de Kings, en un pequeño callejón llamado China Alley, se encuentra el templo taoísta Kwong Tai Jung. Fue formalmente inaugurado el 4 de noviembre de 1882. Históricamente, el templo precede a la Ley de Exclusión China de 1882. La ley federal que más tarde impediría a sus fundadores traer esposas o hijos de China para reunirse con ellos en el valle. Los trabajadores chinos que construyeron China Alley llegaron al Valle de San Joaquín para trabajar en los ferrocarriles y se quedaron para cultivar la tierra. La calle está ahora en la lista de lugares históricos más en peligro del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica. Un pequeño grupo de voluntarios es lo único que la mantiene en pie. Una pieza de la historia asiático-americana más antigua que la ley que intentó borrarla, sobrevive solo porque un puñado de personas se negaron a dejarla desaparecer. 16. El lugar que destruyó el 95% de sus humedales todavía alberga el 60% de los patos del continente. El Pacific Flyway es una de las 4 grandes rutas migratorias de aves de América del Norte. El Valle Central está en su centro. Geológicamente, esto se debe a que el valle es el único gran humedal interior entre la Sierra Nevada y la costa del Pacífico, la parada natural para cualquier ave que vuele entre Alaska y América del Sur. Históricamente, en el último siglo y medio, más del 95% de los humedales naturales del Valle Central, entre 4 y 5 millones de acres en total, han sido drenados y convertidos en tierras agrícolas. Y sin embargo, a pesar de la destrucción, el valle todavía alberga aproximadamente el 60% de todas las aves acuáticas que migran a lo largo del Pacific Flyway cada invierno. Casi 6 millones de patos, 1 millón de gansos. La razón son los arrozales. Después de la cosecha, los arrozales inundados del Valle de Sacramento funcionan como humedales sustitutos y las aves se adaptaron. La fauna del continente se reorganizó alrededor de la destrucción de un ecosistema usando las mismas tierras agrícolas que lo reemplazaron. 15. ¿Por qué los apellidos punjabíes se casaron con los mexicanos en el Valle de Sacramento? Históricamente, entre 1899 y principios del siglo XX, los primeros inmigrantes Sikh del Punjab llegaron a California. Querían cultivar. California no lo permitía. La Ley de Tierra para Extranjeros de 1913 prohibía a los extranjeros no elegibles para la ciudadanía poseer tierras agrícolas, lo que cubría a todos los inmigrantes asiáticos. La ley no fue declarada inconstitucional hasta 1952.
Para eludirla, los hombres punjabíes en los condados de Yuba y Sutter comenzaron a casarse con mujeres mexicoamericanas, cuya ciudadanía estadounidense les permitía tener títulos de propiedad legalmente. Sus hijos crecieron hablando punjabi y español, practicando tradiciones tanto Sikh como católicas, comiendo de ambas cocinas. El archivo digital Pioneer Punjabi de UC Davis ha pasado casi 2 décadas documentando esta comunidad. 2 diásporas que no tenían nada en común, excepto ser excluidas de la propiedad de la tierra americana, construyeron una de las culturas más extrañas de California combinando su condición de ciudadanía. 14. El mayor usuario de electricidad del estado de California está al final del Valle Central. Al extremo sur del acueducto de California, en el condado de Kern, hay una instalación llamada Planta de Bombeo A.D. Edmonston. Su único trabajo es elevar el agua del Valle Central hacia el sur, fuera del valle hacia Los Ángeles. Históricamente, la planta fue completada en 1971 como la pieza final del proyecto de agua del estado de California, el sistema de infraestructura hídrica de financiación pública más grande en la historia americana. La planta utiliza 14 bombas centrífugas, cada una con una potencia de 80,000 caballos de fuerza, generando un total de 1,12 millones de caballos de fuerza combinados. Juntas empujan el agua 587 metros hacia arriba, casi 4 veces la altura de la Torre Eiffel. Es el mayor consumidor individual de electricidad en todo el estado. El agua que beben 26 millones de californianos del sur no fluye cuesta abajo desde el Valle Central. Es físicamente arrastrada por una máquina. La existencia del sur de California como región habitada depende de un solo edificio en el condado de Kern, que funciona con más electricidad que algunos países enteros. 13. El delta que sostiene el suministro de agua de California se está comiendo a sí mismo. Geológicamente, el delta Sacramento-San Joaquín cubre más de 1,000 millas cuadradas, donde los 2 grandes ríos del Valle Central se encuentran. Suministra agua dulce a aproximadamente 2/3 de los 39 millones de californios. También se está derrumbando. El delta contiene más de 1,100 millas de diques frágiles que protegen tierras agrícolas que en muchos lugares ahora están entre 3 y 8 metros bajo el nivel del mar. Algunas islas se están hundiendo a más de 2 centímetros por año. Históricamente, los trabajadores chinos que construyeron la mayoría de los diques originales entre 1860 y 1880 recuperaron 88,000 acres de marismas a mano. Una vez drenados, esos suelos de turba comenzaron a oxidarse y colapsar. Cada fallo de dique deja entrar agua salada desde la bahía. El suministro de agua para 2/3 de California descansa sobre diques cavados a mano, que han estado desintegrándose silenciosamente durante más de siglo y medio. 12. El Campamento Real de las Uvas de la Ira todavía aloja a trabajadores migrantes en 2026. La mayoría de los monumentos literarios americanos están muertos. Son museos detrás de terciopelo. El campo de trabajo agrícola que inspiró las uvas de la ira no lo está. Históricamente, el Campamento Federal del Gobierno de Arvin, conocido en la historia como Wheat Patch Camp, abrió en 1936 en las afueras de Bakersfield, como uno de los 13 campamentos federales de trabajo migrante construidos por la Administración de Seguridad Agrícola durante el New Deal. John Steinbeck lo visitó personalmente. La historia detrás de la historia es que una joven escritora llamada Sonora Babb trabajó primero en el campamento, tomó las notas originales y las compartió con Steinbeck, cuya novela se convirtió en un bestseller ganador del premio Pulitzer, mientras su propio libro sobre el mismo tema fue suprimido a petición del editor. Dorothea Lange lo fotografió. John Ford filmó allí. Y el mismo campamento que alojó a 300 refugiados del Dust Bowl en Cabañas de Chapa en 1937, sigue operando hoy en 2026 como vivienda subvencionada para trabajadores agrícolas migrantes. 90 años después de que terminara el Dust Bowl, la clase trabajadora agrícola de América todavía vive en las mismas cabañas de Chapa que inspiraron la novela sobre ella. 11. 2 empresas en Bakersfield cultivaron cada zanahoria que has comido. No había oído hablar de ninguna de estas empresas antes de empezar a investigar este vídeo. Tú probablemente tampoco. Casi con certeza has comido sus zanahorias. Greenway Farms y Bolthouse Farms tienen su sede en Bakersfield, a pocas millas una de la otra. Juntas controlan entre el 60 y el 80% de cada zanahoria fresca vendida en Estados Unidos. Solo Greenway procesa 10 millones de libras de zanahorias al día en más de 40,000 acres de tierras agrícolas del condado de Kern. En 2022,
Las dos empresas juntas consumieron 9.600 millones de galones de agua en el condado de Kern solo. Para ponerlo en escala, es suficiente agua para abastecer a toda la ciudad de San Francisco durante un mes. Una verdura que nadie piensa es, en términos agrícolas y de agua, un duopolio controlado desde un solo condado de California. 10. Un SR-71 Blackbird, el avión más rápido jamás construido, está en un aparcamiento de la autopista 99. En Atwater, condado de Merced, en el lugar de la ex base de la Fuerza Aérea Castle, hay un museo al aire libre con más de 80 aviones militares históricos. Históricamente, Castle fue una base del Mando Aéreo Estratégico durante la Guerra Fría. Sus bombarderos B-52 nucleares permanecieron en alerta permanente hasta que la base cerró en 1995. El Museo de Aviación Castle abrió en el mismo lugar en 1981. La colección incluye un Lockheed SR-71 Blackbird, el avión de respiración de aire más rápido jamás construido. Incluye un B-52 de Stratofortress, un bombardero nuclear RAF Avro Vulcan y un avión de transporte presidencial BC-9C, que llevó tanto a Ronald Reagan como a Bill Clinton. Todos están fuera, junto a la autopista 99, en un aparcamiento del condado de Merced. El avión más rápido que la humanidad ha producido está aparcado junto a huertos de almendros. 9. El mayor vertido accidental de petróleo de la historia humana ocurrió en un condado agrícola del Valle Central en 1910. Y fue una atracción turística. Podrías pensar que el mayor vertido de petróleo de la historia humana fue el Deepwater Horizon. No lo fue. Históricamente, el 15 de marzo de 1910, un perforador apodado Dry Hole Charlie Woods estaba operando el Lakeview Gusher número 1 en el oeste del condado de Kern cuando el pozo explotó. El flujo alcanzó su punto máximo en 125,000 barriles por día. Un lago de petróleo crudo de 60 acres se formó en el suelo del valle. Para ponerlo en escala, era aproximadamente del tamaño de 45 campos de fútbol llenos hasta varios pies de profundidad en petróleo. Trenes de excursión especiales trajeron turistas desde Bakersfield a 35 millas de distancia para verlo. El geyser fluyó sin taponar durante 544 días hasta que murió el 10 de septiembre de 1911. Había liberado 9,4 millones de barriles de crudo, casi el doble de lo que liberó el Deepwater Horizon. El mayor desastre ambiental de América en barriles sucedió un siglo antes de que América tuviera el vocabulario para llamarlo así. 8. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha modelado una futura inundación que costaría $1 billón y convertiría el valle en un lago de nuevo. En 2010, el USGS publicó un escenario llamado Arc Storm. En 2022 lo actualizaron. El modelo simula una megatormenta atmosférica realista, impulsada por 2 ríos atmosféricos con 4 días de diferencia. Los daños proyectados superan el $1 billón, 3 veces el costo del huracán Katrina. La inundación cubriría una lámina de agua de 480 kilómetros de largo y al menos 32 kilómetros de ancho directamente a través del suelo del Valle Central. Para ponerlo en escala, la zona inundada sería más grande que todo el estado de Massachusetts. 1,5 millones de personas tendrían que evacuar. El USGS estima la probabilidad de recurrencia en una vez cada 25 a 50 años. Esto no es ciencia ficción. Geológicamente, los registros de sedimentos muestran al menos 10 megatormentas de este tamaño que han golpeado California desde el año 212 después de Cristo. El próximo no es una cuestión de si sucederá, es una cuestión de cuándo. El desastre natural más caro de la historia americana todavía no ha ocurrido. Pero los datos dicen que ya ha ocurrido 10 veces antes. 7. El mayor campo petrolífero del interior de los 48 estados contiguos está en un huerto de almendros del Valle Central. La mayoría de los americanos no asocian California con el petróleo. ¿Deberían? El campo petrolífero Midway Sunset, en el condado de Kern, justo al oeste de Bakersfield, es el mayor campo petrolífero de los Estados Unidos continentales por petróleo total en el lugar. El USGS estima 27,000 millones de barriles. Históricamente, desde su descubrimiento en 1894, ha producido cerca de 4,000 millones de barriles de crudo. Solo la bahía Prudhoe de Alaska y el campo del este de Texas han producido más. Las bombas de extracción de petróleo asienten junto a huertos de almendros y pistachos en funcionamiento. Geológicamente, los dos cultivos crecen en el mismo suelo del Valle Central, porque el suelo y el petróleo vinieron del mismo lugar. Ambos son productos del mismo océano prehistórico Cretácico.
Los organismos marinos que se convirtieron en petróleo y los sedimentos del fondo marino que se convirtieron en tierra agrícola fértil se depositaron juntos hace 100 millones de años. El Valle Central es el lugar donde el pasado profundo de un antiguo océano todavía paga las facturas. 2 veces. En 2 industrias diferentes. 6. El tiroteo del oeste más mortífero que no te enseñaron en la escuela ocurrió en un campo de trigo de California. Históricamente, el 11 de mayo de 1880, en un campo de trigo a 6 millas al noroeste de Hanford, California, 7 hombres fueron asesinados en un tiroteo. 2 eran alguaciles adjuntos de los Estados Unidos. 5 eran agricultores locales. La disputa era sobre 25,000 acres de tierra concedida al Ferrocarril Central del Pacífico por el gobierno federal como parte de los subsidios ferroviarios de posguerra civil que construyeron el oeste americano. Los colonos habían construido granjas en ella, creyendo que podían comprar la tierra a $2.50 el acre. El ferrocarril más tarde exigió entre $20 y $30 el acre. El tiroteo que siguió se llama la masacre de Muscle Slaughter. Requirió más de 1,000 soldados de los Estados Unidos para completar los desalojos posteriores. Frank Norris lo convirtió en su novela de 1901, The Octopus. Fuera del condado de Kings, casi ningún americano ha oído hablar de ello. La mitología americana del tiroteo del oeste olvida el que fue librado entre ciudadanos y un ferrocarril por la tierra real bajo sus pies. 5. El único pueblo fundado por personas negras en la historia de California fue destruido por arsénico en el agua. Históricamente, en 1908, un hombre llamado Allen Allensworth fundó un pueblo en el sur del condado de Tulare. Nació esclavo en Louisville, Kentucky, en 1842. Al retirarse del ejército de los Estados Unidos en 1906, era el oficial negro de mayor rango del ejército. Fundó el pueblo como el único en la historia de California financiado y gobernado enteramente por americanos negros. Los residentes pedían casas prefabricadas de Sears y Roebuck, porque Sears era el único gran minorista que vendía a clientes negros. Para 1910, el pueblo tenía 300 residentes. Luego, una sequía en 1913 envenenó los pozos con arsénico. En 1914, el ferrocarril Santa Fe evitó Allensworth en favor de un asentamiento blanco cercano. A partir de 2017, el agua del pueblo todavía contiene arsénico a 15 veces el límite legal. Más de 100 años después de su fundación, la destrucción de la única utopía negra de América no fue un único evento. Fue una cadena de decisiones pequeñas, separadas y perfectamente legales, cuyas consecuencias todavía son medibles en el agua potable. 4. El único pueblo en América construido por inmigrantes chinos para inmigrantes chinos todavía está ahí. Históricamente, en 1915, el barrio chino de Walnut Grove, en el Delta Sacramento-San Joaquín, se quemó hasta los cimientos. Los residentes chinos que habían quedado desplazados se acercaron a un propietario llamado George Locke y pidieron arrendar 10 acres de su tierra. No podían comprarla. La ley de tierras para extranjeros de 1913 lo hacía ilegal. Así que arrendaron la tierra y construyeron su propio pueblo en ella. El pueblo se llama Locke. Es el único pueblo en los Estados Unidos jamás construido por inmigrantes chinos, específicamente para inmigrantes chinos. En su apogeo, Locke tenía una población de alrededor de 1,500 personas y una calle principal de salones de juego, restaurantes, una escuela en lengua china, una farmacia de medicina herbal y el teatro Bingley. Locke es un monumento histórico nacional. Es el último Chinatown rural superviviente en América. Una comunidad de inmigrantes que la ley se negó a dejar comprar tierra, construyó el único pueblo de su tipo en el país en tierra que nunca se les permitió poseer. 3. Un valle, el 1% de las tierras agrícolas de América, 1/4 de la comida de América. Entramos en los últimos 3 y vamos a terminar donde todo en este vídeo comienza, con la tierra. El Valle Central ocupa menos del 1% de todas las tierras agrícolas de los Estados Unidos. De ese único por ciento produce aproximadamente 1/4 de toda la comida consumida en la nación. El valle produce 14.600 millones de libras de tomates al año. El 95% de todos los tomates procesados de los Estados Unidos, 1.400 millones de libras de pistachos, el 98% del suministro de los Estados Unidos, el 95% de los melocotones frescos del país, el 99% de sus uvas de mesa frescas, el 90% de su ajo, el 71% de sus cebollas. Los 3 condados agrícolas más productivos de los Estados Unidos no están en el medio oeste. Son el condado de Fresno con $9,000 millones,
el condado de Tulare con 8.300 millones y el condado de Kern con 7.900 millones. Todos están en el Valle Central. La pieza de tierra más productiva de América no es un estado ni una región, sino un único valle que la mayoría de los americanos no podría señalar en un mapa. 2. El gobernador de California llegó a su toma de posesión en un bote de remos. Históricamente, en el invierno de 1861 a 1862, una serie de ríos atmosféricos golpearon California durante 43 días sin parar. Sacramento recibió 37 pulgadas de lluvia en 2 meses. San Francisco recibió 34. Todo el Valle Central se inundó. Una lámina de agua de 480 kilómetros de largo y hasta 96 kilómetros de ancho se formó en el suelo del estado. Para ponerlo en escala, la zona inundada era más grande que todo el país de Bélgica. Sacramento quedó bajo más de 3 metros de agua estancada durante semanas. El legislativo tuvo que trasladarse a San Francisco durante 6 meses. Al menos 4.000 personas murieron, aproximadamente el 1% de toda la población de California en ese momento. 200.000 cabezas de ganado se ahogaron, destruyendo una cuarta parte de la riqueza imponible del estado. Y el 10 de enero de 1862, un gobernador recién elegido llamado Leland Stanford llegó a su propia toma de posesión a través de las calles inundadas de la capital del estado en un bote de remos. Ocurrió. Fue la mayor inundación en la historia registrada de California. Y según cada estudio de sedimentos del USGS, va a ocurrir de nuevo. Los modelos dicen que no es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y cuando ocurra, será peor que en 1862. Porque ahora hay 39 millones de personas donde antes había 380.000. 1. El mayor lago de agua dulce al oeste del Mississippi fue borrado del mapa. Luego, en 2023, volvió. Terminamos donde todo comenzó. Con el agua. El sur del Valle Central fue un día el hogar de un lago llamado Lago Tulare, el mayor lago de agua dulce al oeste del Mississippi. En su máxima extensión cubría 790 millas cuadradas. Para ponerlo en escala, el lago era más grande que el lago Tahoe y el lago Mono combinados. Era alimentado por 4 grandes ríos que descendían de la Sierra Nevada, el Kings, el Kaweah, el Tule y el Kern. En los años más húmedos, el lago desbordaba su propia cuenca tan violentamente que invertía el flujo del río Kings y empujaba el agua hasta la bahía de San Francisco a través del San Joaquín. Históricamente, el pueblo Tachi Yokut vivió a su alrededor durante miles de años. Lo llamaban Pahashi, agua grande. Para 1898, los colonos habían desviado esos 4 ríos para irrigación, y el lago se secó por primera vez. Para la década de 1920, había desaparecido por completo. El lecho del lago, 800.000 acres, fue pavimentado con algodón, tomates y huertos de almendros. Los Tachi Yokut decían que el lago estaba durmiendo. Decían que volvería. Luego, en marzo de 2023, el agua comenzó a aparecer donde el día anterior había habido tierras de cultivo. En pocas semanas, aproximadamente 178 millas cuadradas del lago Tulare habían vuelto, ahogando 94.000 acres de tierras agrícolas. Los Tachi Yokut lo llamaron un proceso de curación. Pahashi había vuelto a casa. El lago que el mapa decía que había desaparecido no ha desaparecido, está durmiendo. Y en 100 millones de años de geología, dormir no es lo mismo que terminar. Eso es lo que este valle esconde. No un único secreto, sino una cadena de ellos. Un océano que se convirtió en suelo fértil. Suelo que se está hundiendo a un pie por año. Un lago que los mapas dieron por muerto y que volvió solo. Una nube de metano invisible del tamaño de un estado flotando sobre la comida del país. Una utopía destruida por decisiones perfectamente legales. Un pueblo construido en tierra que nunca se pudo poseer. Nada de esto está enterrado en archivos. Está ocurriendo ahora mismo, debajo del lugar que cultiva la comida que pones en tu mesa. La mayoría de los americanos no podrían señalar el Valle Central en un mapa. Ahora tú sabes lo que esconde. Si hay algo sobre el Valle Central que no hemos tocado, ponlo en los comentarios. Los que todavía no conozco son normalmente los mejores. Suscríbete si quieres seguir explorando la geografía de América. El siguiente ya está en camino.